su nombre, iglesia. A su nombre, iglesia. Se fue el joy. Se fue el gozo. A su nombre sea la gloria. Ay, a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Yo no sé, por acá arriba hace como un fogaje. Desde que yo me arrodillé aquí, ahora yo sentí como un baño de fuego. Aleluya, si aquí hay fuego, allá hay fuego. No se deje robar la bendición, iglesia. No se deje robar la bendición, sacude. Sacude el cuerpo. Sacude, dile, no suelte, vete. Apártate de mí, Ignacio. Apártate de mí. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Que Dios tiene grandes cosas para este pueblo. Escuche bien, Dios tiene cosas grandes para la iglesia. Escuche bien, Dios tiene grandes cosas para la iglesia. La iglesia lavada por la sangre del Cordero. Por eso hemos venido a este lugar. Y aunque el diablo empuje, y aunque el diablo diga, no me importa la visión, como yo digo a la pastora, a mí no me importa lo que el diablo diga, a mí me importa lo que el diablo sacuda. Yo miro más allá, yo miro el invisible, yo miro allá al horizonte, donde nadie ve nada, yo veo, como le dijo acá, aleluya, perdón, Elías el siervo, que tú tienes en tu mano, no veo nada, sube otra vez, hasta que lo hizo subir 7 veces a la perfección de Dios, y le dijo, veo como una nube pequeña en la mano de mi mano, y eso provocó algo pequeño, que cayera un aguacero, una lluvia de bendición sobre aquel pueblo que no seguía. Ay, Dios mío, Dios quiere hacer grandes cosas, y Dios está buscando quien diga, yo voy para adelante en el nombre de Jesús. Dios no está mirando los obstáculos, Dios no está buscando multitudes de gente. Le digo a Gedeón, escoge gente valiente, y escogió 23,000, dijo, no, todavía son muchos, y se quedó con quien le dijo, no, son muchos, porque son Dios el que mide el corazón del hombre. Y cuando le digo, tomen del agua, y el que tomase de esta manera será escogido, y escogió Dios 300 para derribar una multitud, y lo hizo Dios. Y cuando Eliseo se fue a enfrentar a los sirios, le dijo, abre los ojos de este siervo que está ciego, abre los ojos de este siervo, ay, que no hay, por ahí viene son muchos, y nosotros somos, que le dijo, abre los ojos, mira la multitud de ángeles que nos rodean, porque estamos en los últimos tiempos, iglesia. Nadie quiere sufrir la sana doctrina, nadie quiere pasar trabajo, y el trabajo se tiene que pasar comenzando en la casa de Dios. A veces queremos pasar al otro lado, queremos pasar al otro lado con las botas llenas de agua, queremos pasar al otro lado con las botas llenas de hierro. Ahí es tiempo de quitarte el calzado y comenzar a caminar en la visión de Dios. Es tiempo de quitar la visión de nuestras miradas, de lo natural. Es tiempo de caminar en lo sobrenatural, sin importar que el diablo traiga desánimo, sin importar que el diablo ruja, que el diablo hable, pero ¿qué dice Dios de mí? Porque Jehová cumplirá tu propósito, su propósito en ti. Ay, Dios mío, Señor, por eso yo digo, ay, oremos al Señor. No importa lo que el diablo diga, no me interesa, diablo, ni lo que tú digas, no importa que en este año va a ser momento difícil. ¿Sabes qué, diablo? Era necesario que yo pasara por la prueba para aprender que contigo no se juega. Era necesario que yo pasara por la escasez para aprender que a ti no se te roba. Era necesario pasar por hambre para entender que Dios es serio, que Él no viola su santidad, que Él no viola su ley, Él no se hace mentiroso, ni por ti, ni por nadie, ni por el diablo, ni por el infierno. Por eso, que aunque tú veas la iglesia vacía, olvídate de eso, olvídate de eso. Tu alabanza y mi alabanza provoca algo. Tu alabanza y mi alabanza abre puertas.
mundo. Cuando yo camino en un pastizal donde no se puede caminar y yo me propongo a caminar, voy caminando y voy haciendo marca, voy marcando la senda. Entonces el que viene detrás de mí puede caminar detrás de mí. Por eso es que es necesario que los líderes pasen por tribulaciones, para aquellos que vienen detrás de nosotros puedan caminar. Por eso es que no podemos ser egoístas. Gracias, porque me está ahogando. Ay, Dios mío, deja que usted vea el tema que Dios me dio. Hay poder en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay victoria en Cristo. A mí no me importa lo que diga el diablo. A mí no me interesa lo que diga el diablo. Cuando yo abro la palabra y me dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Gracias a Dios. Entonces estaré satisfecha cuando despierte a su semejanza. Aleluya, ahí será mi satisfacción. Y el diablo lo que quiere hacer un revolú, es que es necesario que Dios permita que el diablo haga revoluce, porque es que Dios tiene que hacer éxodos muchas veces, porque Dios no puede edificar sobre escombros. Dios tiene que limpiar el camino, Dios tiene que preparar el terreno para entonces poner su pie de fundamento, porque es la zapata de la iglesia. Él es el fundamento de nuestras vidas. Pero hay momentos que en el camino nos derribamos. Hay momentos que en el camino nos dejamos llevar por el diablo y por la carne y nos derribamos nosotros mismos. Entonces Dios tiene que limpiar el terreno. Ay, a su nombre sea la gloria. Y bien hermoso recibir un nuevo año, mira aquí en la casa de Dios, aquí en la casa. Estoy como dice la hermana, aleluya, Maynabé, perseguido más no desamparado, derribado más no destruido. Diablo, me empujaste con violencia para que cayese, pero tú sabes que me ayudó. No me ayudó el hombre, no me ayudó mi esposo, no me ayudó mi esposa, no me ayudó mi pastor, no me ayudó la pastora, me ayudó Jehová. Y cuando Jehová ayuda, cuando Jehová hace algo, permanece para siempre, porque los preceptos de su ley permanecen para siempre. Yo siento una gloria, se oye que algo viene de camino, se oye México otra vez, se oye Centroamérica, yo lo escucho, se oye Santo Domingo, anda papá, se oye Perú, Colombia, se oye ay Dios mío, el mundo entero se oye. No sabes por qué el diablo está crujiendo los dientes en esta iglesia. Te lo voy a probar con la palabra ahorita, porque aquí hay una mina, aquí hay un tesoro, aquí hay algo fuerte, aquí hay lo que lo puede destruir, aquí hay lo que lo enmudece, aquí hay lo que lo paraliza, aquí hay lo que lo destruye. Y tú sabes que lo destruyó. Aquí hay poder, aquí hay Espíritu Santo, aquí hay presencia, aquí está el arca del pacto. Y cuando el arca del pacto, aleluya, llegaba a un lugar, hasta Dagón tuvo que mostrarse ante el arca. Por ese camino me mete la cuca el diablo en el nombre de Jesucristo. Por eso que cuando yo veo revoluciones así, yo me aparto de todo el mundo y he comenzado a practicar lo que se me enseñó en el principio. Cuando tú ves revoluciones, mira, así se pelea, así en la madrugada, así aunque te vayas cansado a trabajar, así aunque estés 2 días sin comer, aunque nadie lo tenga que saber, nadie tiene que saber tu intimidad. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos predicamos a Cristo por competencia, y el que lo hace, que lo haga, pero como quiera predica a Cristo. Nosotros predicamos a Cristo por un deber, y cuando tú predicas la palabra de Dios, aleluya, el Espíritu Santo da testimonio de ti. El Espíritu Santo dice sí, es mío. El Espíritu Santo comienza a decir, él ora, él ayuna, él busca presencia. Pero a veces queremos poder sin pasar por el momento difícil. A veces queremos
queremos poder sin aprender. ¡Aleluya! A veces queremos el respaldo del Espíritu Santo sin dejarnos corregir por Dios. Entonces, ¿cómo vamos así a llegar al Santo de Dios? No se puede. Hay que pasar por la puerta estrecha. Y cuando uno pasa por el estrecho, todo se te queda encajado, todo. Perdón, todo se te queda encajado. Pero cuando logramos pasar, que se va a hacer cuando suene la trompeta. Porque yo no sé de ti, pero yo estoy esperando a mi Señor de mi alma. Todos los días me siento en mi cuarto, le digo, Señor, ven. Ven, Señor Jesús. Tu pueblo necesita. Yo no sé lo que yo tengo aquí juntado, pero Dios es el que va a hablar en esta noche, iglesia. Dios es el que va a hablar. Aleluya. Busquemos la palabra. Por esta porción. Quiero tratar de expresarlo de una manera sencilla y simple para que usted pueda entender el mensaje de Dios. Que toda la gloria es de Dios, porque dice su palabra que Él ha depositado el poder sobre este vaso de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Por eso es que a veces tenemos que por eso es que a veces tenemos que ir a caer, por eso es que a veces tenemos que bajar espiritualmente, porque si Dios nos quiso vivir al 100, mira, estuviéramos caminando en el cielo, ya estuviéramos en las nubes. ¿Y sabes lo que pasa? Que a mucha gente Dios le ha dado el poder, la autoridad, le ha dado el beneficio de caminar en la santidad de Dios de una manera sobrenatural, pero se endiosan, se ponen altivos, entonces comienzan a ver el hermano de medio ojo y de eso no me quiero adelantar, entonces comienzan a competir, entonces empiezan a medir los mechones, el mío es mejor, el tuyo es peor, yo tengo más sabiduría que tú, Dios me revela. Mira, ese es el diablo, reprendo los demonios en el nombre de Jesús. Por eso es que Dios no nos deja llegar muy alto. Por eso, si acaso te pregunto por qué caigo, por qué me levanto, por qué a veces siento presencia, por qué a veces no la siento, por eso. Leemos en Génesis capítulo 37. ¡Aleluya! Principio, aleluya. Versículo 3. Lo tienen, amado. Vamos a estar corriendo la Biblia. Y después busquen el 8 ahí mismo, y en el capítulo 42 el 6, y lo vamos a estar leyendo también. ¡Aleluya! Génesis capítulo 37, el 3 y el 8. ¡Aleluya! Y Génesis capítulo 42, versículo 6. ¡Vive! Y si yo me quedo sin voz, usted va a seguir, el que Dios me diga desde el micrófono, usted siga por ahí para abajo. Esta palabra no está, parece, esta palabra no se puede detener porque a mí se me acaba la voz. Aquí por favor de la palabra. Usted siga la línea, predicador, que me acompaña. Lo tienen, amados. La palabra se lee a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y el 8 dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, oh, señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño. Y el 42:6 dice así. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. ¡Aleluya! Y Dios quiere que nosotros que le escuchemos lo que Él quiere hablarnos en esta noche. Y este es el tema que Dios me dio. El plan no es un sueño, es una realidad. Díselo a tu hermano, el plan. Díselo con énfasis, díselo con autoridad. Díselo como que Dios anda contigo. Dile, el plan no es un sueño, es una realidad. No es un sueño, es una realidad. El plan de esta casa, el plan es una realidad. No es un sueño, no es un sueño, créelo, es una realidad. Saluda a tu hermano, está atrás, al frente, no me dejes a nadie sin decirle, es un plan. Este plan no es un sueño.
gracia. El plan no es un sueño, es una realidad. Y yo me reía cuando Dios me dio este tema y yo, Señor, chico, vi este tema. Y yo pensé rápido en Chiqui, en Lipi. Yo dije, cuando ellos vean este tema, les va a causar un poquito de gracia. Y no está mal eso, ¿verdad? Entonces, yo meditaba en la palabra de Dios en el trabajo y vino este tema vino esta palabra, perdón, a mi cabeza. Y al otro día la pastora me dijo, predicas el miércoles. Y yo dije, ajá, pues gracias Señor, porque ya yo me había estado dando el mensaje. Y después me empezó un catarro y dije, ahora sí Señor, quítame este catarro. Y yo en ayunos y oración, quítame este catarro. Y yo le dije, mira, catarro del diablo, despégate de mis pulmones en el nombre de Jesús. Y empecé a citar la palabra de Dios. Le dije, palabra saeta de Jehová entra en mi cabeza. ¿Pero qué es eso? Eso es flecha con fuego. Entra en mi cabeza, pasa por mis pulmones, seca mis fosas nasales, que necesito hablar tu palabra. ¿Tú quieres que lo predique? Seca que el Señor está fosas nasales. Entonces, cuando yo pensaba en la túnica de colores, porque me llamó la atención una túnica de colores, yo dije, Señor, ¿por qué una túnica y por qué de colores? Y mi mente comenzó, ¿verdad?, el Espíritu de Dios a pedirle, Señor, ¿por qué? Porque a veces leemos la Biblia y queremos indagar de una manera que no es de la forma que Dios quiere. A veces queremos indagar, y estoy diciendo esto, el que le caiga el sello que se lo ponga. A veces queremos indagar de una manera para impresionar, pero a veces lo que tenemos que hacer cuando indagamos la palabra de Dios, saber el propósito por el cual Dios la escribió. Por eso es que Dios hizo muchas concordancias que son de mil ayudas. Y yo decía, una túnica de colores. Entonces mi mente fue el cielo. En el cielo, cuando Dios escogió a Luzbel, cuando lo iba a hacer, dice la palabra que lo creó de toda piedra preciosa. Dice la palabra que sacó tamboril y tantas cosas. El que no ha leído esa historia se encuentra en Ezequiel capítulo 28 y en Isaías capítulo 14. Está esa historia. Pero dice que cuando lo hizo y lo creó, el resplandor de Dios iluminó a través de él y esas piedras cogieron color. ¿Qué pasa? Que al ver eso se enorgulleció y Dios lo desechó. Después hablamos de eso. Yo lo que quiero es que vaya allá a ese punto. Cuando pienso en la túnica de colores, me transporto a Génesis capítulo 9, donde habla de Noé. Entonces dice que el designio de que Dios creó el hombre y la mujer un propósito primero. Le hizo un pacto. Ellos rompieron ese pacto en cada parte de la Biblia, en cada dispensación de la palabra. Dios siempre escoge a alguien para marcar una historia. Entonces cuando va a Noé y dice el Señor que cuando miró la tierra y vio que los hombres, sus pensamientos eran, todos sus pensamientos, su destino de sus pensamientos eran del mal, eran hombres perversos. Entonces el Señor dijo, yo no puedo tener gente perversa dentro de una cosa que yo creé con mi palabra, porque mi palabra es santa. Entonces lo que es abominación a Dios no puede estar dentro de los santos. Dice la palabra que se arrepintió de haber creado el hombre y le dolió en su corazón y escogió a un hombre llamado Noé para marcar la diferencia de historia de ese tiempo. Entonces, para hacer la historia un poquito más corta, surgió lo que Dios habló, los 40 días de lluvia, día y noche. Entonces, después que mató todo lo que Dios no quería, Dios sacó y limpió el lugar. Dijo, espérate, yo creé la tierra con un propósito, yo creé el hombre con un propósito, pero él no me quiere servir. Entonces cada vez que quiero hacer algo con el hombre, lo que miro en su corazón que lo que hay es maldad. Y Dios dijo, la maldad no puede crecer dentro de la santidad de Dios. Dice que el impío no prospera en la casa de Jehová. Dice que el impío no puede levantarse dentro de la casa de Dios. Mató a todos. Entonces, después que los mató a todos, salió un arco iris. Aleluya. ¿Verdad?
como señal del pacto. Y ahí me llamó la atención. Entonces cuando habló del arcoíris, la palabra en hebreo, algo significa que significa postrarse. Postrarse. Entonces yo comencé a leer el libro de Génesis, el capítulo 37 de Génesis, donde habla de José. Entonces vi que había un sueño, y cuando vino el tema, no es el plan no es un sueño, es una realidad. Mucha gente anda por ahí soñando. Hay gente que vive en una vida en un sueño eterno, como yo les digo. Hay gente que tiene sueños y así se quedan. Hay gente que se propone en cumplir sus sueños, y hay personas que sus sueños se cumplen solos a través del tiempo. Entonces, déjame ver lo que Dios me dio por aquí. Entonces, Santo. cuando Dios, te quedaron con el arcoíris ahí, no lo suelten. Quédense con el arcoíris. Dios escogió a un hombre, ¿verdad? Y de ahí salió la descendencia de Israel, de Jacob. Entonces yo me preguntaba, José era el 11º, así se dice, el 11º hijo de Israel. Entonces yo digo, ¿por qué él le hizo una túnica? Aparte que era el hijo que él hablaba, que él amaba más que a los demás. ¿Por qué él le hizo una túnica de colores a él? Porque a José, ¿por qué él amaba a José más que a todos los hijos? La palabra dice que los hijos de Israel, los hijos de Jacob, los de la sierva y los de las otras siervas de él, los de Bila y la otra sierva de Raquel, eran hombres de mala fama. Entonces Dios lo que estaba buscando dentro de todo ese chorre de gente, buscar a uno que marcara la diferencia dentro del linaje de Dios. Entonces yo dije, ¿qué cualidades debe de tener un hombre para que Dios lo escoja? Dice la palabra que José estaba siempre con Jacob. José era un joven de 17 años obediente a la palabra. José no se salía. José era un joven temeroso del Señor. Conocía quién era Dios. Conocía quién perfectamente era el Dios de sus padres. Entonces eso me dice a mí que Dios no va a escoger a cualquier cosa dentro de la casa de Dios. Aunque se diga que es cristiano, aunque se diga que es, Dios va a poner sus ojos sobre aquel que es obediente. Dios va a poner sus ojos sobre aquel que es humilde, sobre aquel que es temeroso, sobre aquel que se deja corregir, sobre aquel que no titubea para hacerlo de Dios. Dice la Biblia que él era pastor, y lo mandaron para allá a averiguar a sus hermanos, pero todavía me quedé con el arcoíris. ¿Por qué la túnica de colores? ¿Por qué no se la hizo azul si este es lo que representa Israel? Se la pudo haber hecho azul o blanca, que tipifica, aleluya, la santidad de Dios. Y yo me quedé, porque entonces yo empecé a investigar unas cositas por ahí, porque la curiosidad que yo tengo no es carnal sino espiritual. Aleluya. Vive Dios. Entonces yo me puse a leer lo que era el arcoíris. Dicen los hombres, la ciencia, que el arcoíris se transforma a través, cuando la luz entra a las moléculas del agua, entonces refleja esos colores. Entonces yo dije, pero ¿por qué? Entonces yo estaba diciendo, entonces quiere decir que la luz de Cristo, cuando atraviesa una molécula, va a expresar un color, algo que el hombre pueda entender, que el hombre pueda visualizar. Por eso que cuando llueve tú puedes coger un cohete y ser un arcoíris, nunca lo vas a poder palpar, nunca lo vas a poder tocar, porque no está hecho para el ojo del hombre, perdón, por el ojo del hombre, está hecho bajo la gloria de Dios. Porque cuando Dios
alguien para mostrarle su gloria, para hablarle el futuro, para hablarle lo porvenir, para hablarle el pasado, para hablarle lo presente, para entrar usted sobre, sabe que a caminar sobre un mundo sobrenatural. Cuando Dios escoge a alguien para eso, los demás que no están en el espíritu no lo pueden entender. No lo pueden entender. Entonces comienza aquel ángel que fue extraído del cielo, que fue creado en esos colores, que la iluminación de Dios proyectó esos colores en él. Entra en el hombre porque Satanás ya no puede brillar nunca más, porque Satanás no puede hacer sentir a una persona, aleluya, bueno. Él no puede hacer nada que una persona que sea feliz con lo que ve. Parcialmente lo puede hacer, pero no permanente. Entonces cuando esos hermanos comenzaron a odiar, dice que no le podían hablar pacíficamente. Y adoramos. ¿Por qué? Porque el trato que Dios tenía con José, el diablo lo estaba mirando. El diablo no sabía el trato, porque el trato que tú tienes con Dios, el diablo no lo sabe, a menos que tú abras la boca. El trato lo que Dios te habla, si tú lo hablas por frente, entonces el diablo lo sabe. Pero tú sabes lo que Dios, el diablo empieza a notar diferencia. El diablo sabe quién es un cristiano verdadero y quién es un cristiano ficticio. Él sabe quién tiene el Señor y quién no. Él sabe quién tiene el Espíritu Santo y quién no. A veces venimos con esa cosa monga ante el Señor, y Él sabe, y el diablo más que tú sabes si tú estás lleno del poder de Dios. Entonces, cuando venga José a comportarse de una manera diferente, comienza a ser la diferencia dentro de aquellos 12, mayormente de aquellos 10, porque Benjamín estaba, ¿verdad?, chiquito todavía. Entonces, cuando tú comienzas a caminar en la línea de Dios, Dios comienza a revelarte unas cosas ocultas. Cuando tú empiezas a obedecer a Dios, cuando tú comienzas a obedecer primero a tus padres, aleluya, porque eso es lo que le hacía, obedecía a su padre, siguió la ley de sus padres. Entonces Dios dijo, pues si él te obedece a mí, al Padre que está en la tierra, ¿cuánto más me va a obedecer a mí? Entonces Dios comenzó a darle unción, Dios comenzó a darle revelación. Pero ¿qué pasa? La ignorancia de José abrió la boca. Por eso es que no todo lo que Dios te revela se puede decir. Por eso es que no todo lo que Dios te habla lo puedes hablar, porque están los hermanos de José por ahí envidiosos, estos llenos del diablo, esperando que tú repitas lo que Dios te dio para hacer un plan contra tu vida. Iglesia, escúchame bien lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. José le habló el sueño, pero le fue permitido para que engrandecer el nombre de Jesucristo. Le revela el sueño, crujieron los dientes. Ellos rápido hicieron un plan. Porque es que cuando el diablo ve que hay una unción especial, es que cuando el diablo ve que hay un potencial grande en ti y en mí, él comienza a hacer un plan. Y él no lo va a hacer solo. Él va a buscar quien se quiera unir a él. Él va a buscar quien quiera unirse a su plan. Entonces comienza a sembrar los corazones odio, comienza a sembrar corazones envidia, comienza a sembrar los corazones cosas malas, porque nada bueno mana de Dios, del diablo. Nada bueno mana de él, nada, porque fue malo desde el principio, lo dice la Biblia. Entonces, cuando eso sucede, comenzaron esta gente a hacer un plan. Y la túnica, no se olviden que era de colores. Entonces cuando, vamos un poquito para atrás otra vez, cuando Noé vio el arco, Dios le dijo, ese es un pacto entre mí y vosotros. Entre mí y vosotros, entre mí y el que tiene el pacto, no entre mí y el que quiere hacerle la gana en la casa de Dios, no entre mí cualquier persona impía, no es entre mí el que tiene el prepucio cortado, el que tiene este prepucio cortado, el del corazón. Dios no basta con gente que no sea de su clase, Dios no basta con gente que no sea de su línea, Dios no basta con gente que no de su santidad. A veces decimos que tenemos pacto con Dios, no tenemos pacto con Dios, nada. Tenemos pacto con el diablo, no con
entre tú y yo. Cuando traicionamos la santidad de Dios, cuando prevaricamos dentro de la casa de Dios, cuando maquinamos perversidad delante de los ojos del Dios de los cielos, cuando hacemos las cosas inconformes a lo contrario de lo que Dios dice en su palabra. Y salió el arco. Entonces yo entendí que el arco quiere decir postrado y la túnica quiere decir cubierta. Entonces lo que yo aprendí en ese cantito es que el pacto de Dios estaba sobre José, lo estaba cubriendo. Pero usted sabe que José, Dios no lo miraba cuando él caminaba, Dios miraba ese pacto cuando él se mostraba a buscar presencia. Dios miraba ese pacto cuando él se miraba y decía: Dios, yo estoy aquí, perdona mis pecados. Y José conoció la intimidad de Dios, José conoció la intimidad perfecta de Dios. Por eso que cuando decidieron matarlo, escucha lo que ellos hicieron una encerrona y lo encerraron, y lo primero que le hicieron fue arrancarle la túnica de colores, porque el diablo va a querer quitarte el pacto de Dios, porque el diablo cada vez que tú caminas, él no ve un ser humano entiendo la iglesia, él ve el pacto sobre ti, él ve lo que él tenía sobre ti. Y por eso el diablo quiere arrancarte tu túnica. El diablo quiere arrancarle la túnica aquí a muchos. Y Dios me decía: hay muchos que tú sabes que tienen la túnica pero están erguidos, tienen más que la ropa pero están erguidos, está su corazón altivo, dice Jehová. Pero cuando una persona reconoce y ha fallado ante Dios de corazón y se postra, se hace un arco, entonces Dios puede ver el pacto nuevamente. Y tú sabes que la arrancaron, lo echaron una cisterna, ¿verdad? Pero estaba sin agua. Y le dijeron: vamos a matarlo. Siempre hay uno que dice: no lo matemos. Siempre hay uno dentro de la congregación que dice: no, bendito. Siempre hay alguien que va a orar por ti. Siempre alguien va a pelear por ti. Pero mira, ¿sabes qué? Rubén es tipo de Jesucristo. En aquel momento dijo: no lo maten, échelo en esa cisterna. Pero siempre hay uno, aleluya, que va a querer, aleluya, hacer lo contrario. Entonces vino Judá y lo quiso sacar de la cisterna. Y cuando pasaron los ismaelitas, le dijo: véndelo al esclavo. Entonces, aleluya, tú sabes lo que quiere decir Judá: alabanza. Entonces, lo que está diciendo Dios, que la alabanza provoca algo en ti, que la alabanza te empuja algo a hacer aunque tú no lo quieras. La alabanza hace cosas grandes. Entonces, lo que José no estaba entendiendo es que ellos estaban empujando a entrar en un proceso. Usted sabe que en una metamorfosis, yo voy a buscar lo que quiere decir metamorfosis, porque yo quiero darle este bizcocho completo de arriba para abajo, de abajo para arriba. No lo apunté. Ya yo no sé por dónde, ni cuál es el esquema de aquí. Eso sí que quedó grabado aquí. Ok. La metamorfosis es una palabra también griega. Y dice que meta dice más allá. Morfe, forma o figura. Osis significa cambio de estado y lugar. Entonces lo que estaba provocando en José era una metamorfosis. Estaba provocando ir más allá de lo que él veía en sus ojos. Porque cuando le pusieron la túnica, él no tenía experiencia. Porque él podía haber conocido la gloria de Dios, pero no tenía la experiencia, tenía 17 años. Entonces Dios le dijo: te voy a marcar con mi pacto. Mi pacto estará sobre ti. Tienes que andar postrado delante de mí para que mi pacto te siga donde quiera que tú vayas. Entonces yo te voy a entrar en una meta. Te voy a llevar más allá de lo que tú te
empieza. Te voy a entrar en lo sobrenatural. Vas a caminar donde tú no te imaginas. Vas a pasar lo que tú no sabes. Entonces, cuando eso pase, entonces Dios comenzará a darnos forma. Entonces Dios nos comenzará a dar figura. Entonces el Señor, entonces que tú vas a empezar. Es como hablaba nuestra hermana Mayra sobre el alfarero, me gocé mucho cuando ella predicó, porque que me gusta así. Yo decía, Dios mío, pues entonces ya Dios decía, Señor, tú nos vas a hacer un cambio. Entonces Dios lo que está diciendo, no te preocupes por lo que la gente te pueda quitar. No te preocupes por las túnicas que tienes por encima. Preocúpate porque el pacto esté en tu corazón. Procúrate que la túnica de la cubierta del Espíritu Santo esté sobre ti. Que con túnica o sin túnica, como quiera, vas a entrar a la metamorfosis. Te voy a llevar al más allá. Voy a producir cambios en tu vida. Voy a moverte de lugar. Te voy a caminar de un estado a otro. Hay metamorfosis completa e incompleta. La completa cambia muchas veces hasta el sexo del animal, pero en este caso fue una metamorfosis incompleta. ¿Qué quiere decir eso? Que puede producir cambios por encima, puede producir cambios físicos, puede producir cambios que la gente ve en ti, pero tu fundamento sigue el mismo, tu género sigue el mismo, tu personalidad sigue la misma, tu enseñanza es la misma, tu temor tiene que ser el mismo. A su nombre sea la gloria, un abrazo al Padre y al Espíritu Santo. Denle la gloria, porque yo nada de esto tengo, yo nada soy, la gloria es de Dios, toda de Él. Entonces, para pasar ese proceso, el animal tiene que sufrir. No estoy diciendo que José es un animal, me escucho, porque estoy hablando de la metamorfosis animal. Entonces tiene que sufrir cambios, sufrir, afligirse, sufrir, le va a doler, sufrir, llorar. Muchas veces el animal para de respirar por un momento. Ahora ya que me entra un poquito de agua. Por eso es que la metamorfosis física es como un papel que tú lo cortas con una tijera y sigue siendo papel. Pero cuando tú vas y lo haces químicamente y tú coges un porruchón de azúcar y lo echas en una olla hirviendo con fuego, entonces es azúcar, pero su aspecto es diferente. Es azúcar, pero su sabor es diferente. Esa es la diferencia de la metamorfosis completa y la incompleta. Entonces, allá cogieron y llevaron a José. Le quitaron la túnica. Le dijeron, ya le quitamos el acto. Pero tú sabes el error que ellos hicieron. Me voy a contar lo que dice la Biblia. Ellos degollaron un cabrito y la sangre se le echaron por encima. Entonces la Biblia me dice que sin remisión no hay perdón de pecado. Entonces yo lo que están diciendo es, el diablo se cree que sabe, pero Dios es más inteligente. Dios dice, quitarle la túnica, pero sobre la túnica va la cubierta de mi sangre. La cubierta de mi sangre que tú vas a hacer. Y fueron y llevaron a Jacob. Entonces Jacob estaba aguantando el símbolo del pacto de Dios, sea por el arco iris, sea por la sangre que tiene algún poder. Y se llevaron a José para allá, para y lo vendieron. Entonces, ¿usted sabe lo que estaban haciendo los otros? Lo vendimos, ra. Y estaban allá festejando. Entonces estaba José pasando por la metamorfosis, estaba José pasando por el cedazo, estaba José allí, se lo llevó, los maneristas lo vendieron a Potifar. Entonces
entonces cuando él llegó a Egipto, y llegó a la casa de Potifar, y entonces allí, Espíritu de Dios, vino el Señor y lo cubrió, le quitaron las túnicas, la cubierta del Espíritu de Dios estaba sobre él, porque Dios conoce los suyos, Dios conoce los suyos y los defiende, Dios conoce los que son de él. Entonces la cubierta de Dios iba con José, mientras aquellos estaban bailando, haciendo fiesta, el papá sufriendo y ellos gozándose del sufrimiento del padre, ellos gozándose del sufrimiento de su hermano. No les importó el peso de su sangre, no les importó lo que estaba pasando, por eso que cuando pasan cosas dentro de la congregación, yo digo, si a ellos no les importó la sangre de su hermano, que sangre de biológica, mucho menos la gente le importa la sangre de Cristo, que es la que corre por mi pena. Entonces eso no me puede sorprender cuando el hermano me dé de codo, cuando el hermano me venda a los madianitas, a los ismaelitas. No me puede sorprender cuando me quieren arrancar mi túnica, cuando quieren quitarme mis sueños, cuando quieren burlarse de mí, cuando me hablen con palabras ásperas, cuando me hablen con palabras que no son muy bonitas. Eso a mí no me sorprende. Tú sabes lo que me sorprende, que cuando a mí un hermano me trata de atropellar, porque yo lo he vivido en esta casa, yo lo he vivido cuando he bajado espiritualmente, me han querido atropellar, pero tú sabes lo que yo hago, yo me doblo, y cuando yo me doblo, el arco viene sobre mí, el pacto viene sobre mí. Entonces Jehová se cuenta que soy hechura de sus manos, soy hechura de él, entonces tiene misericordia. Y comienza el Señor a derramar. Dale la encuentración, búscame que te voy a revelar unas cositas. Anda, talabacuri, mansueta, lía, porque el mal de mi hermano lo que provoca en mí es una gloria. Al mal de mi hermano lo que provoca en mí, que cuando yo me postre, la luz de Cristo venga sobre mí, entonces se reflejen los colores. Entonces cuando los colores se reflejan, usted tiene algo por ahí, cuando los colores se reflejan y de momento yo me postro y se ve amarillo mi piel, yo estoy diciendo esto: Gloria de Dios, Shekinah. te estoy diciendo que la gloria de Dios se está reflejando en mí. Cuando vuelvo y paso un momento difícil, por eso yo le preguntaba al Señor, ¿por qué esta iglesia los matrimonios tienen que vestirse de colores? Yo estaba preguntando eso hace tiempo, porque yo me tengo que vestir igual que mi esposo, porque ellos se visten igual, porque los pastores nos enseñaron a vestirnos igual. Tú sabes lo que pasa, tú sabes por qué el diablo está enojado en esta casa, porque lo que pasa es que cuando el diablo mira para esta casa, que ve la luz que sale por ahí afuera, es lo que mira, como el diablo sí puede ver lo sobrenatural que tú y yo lo vemos, es lo que mira que el algo está aquí adentro, es lo que mira que el pacto está hecho. Entonces tú y yo somos esos colores, porque cuando la luz de Dios atraviesa nuestras vidas, comenzamos a reflejar la gloria de Dios. Muchas veces nos vemos azules, Azul claro, celestial, Espíritu Santo. entonces cuando tú te postres y empiezas a proyectar azul, lo que tú estás diciendo es: el Espíritu Santo está conmigo. Diablo, no me importa aunque me vendiste los ismaelitas, aunque arrancaste mi túnica de colores, aunque quisiste botar mi pacto, aunque quisiste esconder lo que hay dentro de mí. Yo quiero decirte que el pacto está dentro de mi corazón, y cada vez que yo me doblo, un color tiene que brillar. Cada vez que yo me doblo, Dios, su luz brilla atrás de mí y me hace proyectar su gloria. Por eso es que muchas veces, aleluya, mi cuerpo se siente como violeta. Sobrenatural, invisible. Entonces cuando yo estoy por violeta, comienzo a ver lo sobrenatural, comienzo a caminar, mira, caminar así, mira, aunque haya tropiezo no me importa, mirando lo invisible. Tú me dijiste que yo voy a ser una pastora, pues yo voy a ser una pastora en el nombre de Jesús. Salte, no te dejo, Señor, ayúdame a caminar sobrenatural. Salte, no me importa, habla de mí, atropéllame, insúltame, maltrátame, pero no me interesa. Dios mío, permíteme adorarte. Señor, permíteme postrarme ante ti. Entonces, entre más te apoderas tus hermanos, más tú brillas, más conócele de ti.
Pero aunque tú no te des cuenta que tú estás brillando, hay uno que se da cuenta que es Satanás. Entonces la gloria de Dios se manifiesta en ti. Entonces cuando tú te mostras, Dios se glorifica. Pero cuando yo empiezo a verme como roja, Sangre de Cristo, sacrificio, fuego consumidor, vida, protección. entonces está diciendo el Señor, cuando me veo roja, es que mi sangre está sobre ti. Cuando me veo roja, es que mi protección está sobre ti. Yo soy tu Salvador. Entonces si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dice su palabra. Y allá están los hermanos. Acuérdense que los hermanos están por allá gozando, ¿cómo se dice? Desperdiciando la bendición, desperdiciando por allá, porque a veces nos enfocamos en José, pero los hermanos, ¿qué están haciendo? Los hermanos están por allá, ay, mira, gozándose porque destruimos el soñador. Así le decíamos, ya viene el soñador. Por eso no te preocupes que cuando tú camines te digan un nombre. Allá viene ya viene Virulí, ya viene aquel, ya viene el otro. Ahí ya viene el pastor el pastor tal. Ay, que no empiece. ¡Ay, wow! Por eso es que no te puede molestar. ¿Tú sabes qué? Cuando me dicen, ya viene el imprudente, así porque así me dicen a mí. Imprudente, que soy un imprudente para el diablo. No me importa, soy imprudente para lo que sea su presentar. Lo que viene de allá en la obra de Dios. Soy un imprudente. Soy del grupo de los ordenados desordenados. Tenemos que estar en el orden de Dios. Pero cuando se dice alaba, no olvídate que no hay ética que valga. Se rompió el molde. Entonces comenzó José. Lo llevaron a la tierra Potifar, allá en Egipto. Sí, porque el pastor conoce sus ovejas. Y saben cuando están bajando y cuando están subiendo. Y saben cuando se meten y cuando no se meten con Dios. No porque yo se lo digo, ni él me lo pregunta. Pero Dios da testimonio, pero la gloria y la honra es de Dios. Un abrazo, Padre. Entonces en el proceso muchas veces vamos a pasar por momentos difíciles. En el proceso pasamos tentaciones. Y cuando hablaban de estos días de José, lo mencionaban mucho. Digo, ay Dios mío. Usted no se dio cuenta que lo hablaron mucho. El pastor lo habló en el domingo. Ahorita hablaron la pastora. Hablaron un montón de gente. Cuando ya cantaron Lucho Jacob. A mí no, la peleada como Jacob, peleada como David. Y todas esas cosas. Y ay Dios mío. Entonces cuando llegó allí el proceso, y aquellos estaban haciendo fiesta, cantando victoria, estaba el hermanito José, aleluya, entró al lugar, a tierra ajena, extranjera, entró en un lugar donde adoraban otros dioses, entró en un lugar donde las costumbres no eran las mismas enseñadas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Dentro del proceso Dios te dice, yo estoy contigo, nunca te he dejado, dice, la parte dice Josué, búscame Josué 1:8 porque no quiero ir para allá arriba, aleluya. Entonces cuando tú entras en ese proceso, tú te crees que vas a desfallecer, tú te crees que estás solo. Entonces se encuentra José entre tanta gente extraña. ¿Quién lo tiene? Léelo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, aunque lo llevaron a una tierra extraña, una tierra donde habían múltiples dioses, una tierra donde habían tantas cosas, el pacto de Dios iba sobre él. Entonces tú sabes que Dios es un Dios de la multiforme gracia, que Él se manifiesta de muchas maneras. Entonces eso iba con José. Y aunque él estaba en la tierra extraña donde estaban adorando dioses, él dijo, yo voy a meditar en la palabra, lo que dijo Josué. Yo voy a meditar en lo que fui enseñado. Yo voy a meditar en lo que me he aprendido. Nadie me va a mover. Él dijo, nadie me va a mover de mi cimiento. Él dijo, a mí no me importa que estoy en tierra extraña. A mí no me importa que estoy solo, porque muchas veces queremos pelear cuando estamos con una multitud.
multitud. Pero cuando Dios nos lleva a tierra extraña a mostrar solito quiénes somos y a quién conocemos y a quién le servimos, muchas veces flaqueamos, muchas veces vendemos la palabra de Dios por 30 piezas de plata. Entonces vendemos a Cristo nuevamente, pero Dios dijo, lo voy a probar. Porque no mire dentro de los ciegos de real y ninguno me dio el grado, tú me diste el grado. Y muchas veces no entendíamos el proceso, porque a mí, ¿por qué pasa por esto? ¿Por qué me pasa lo otro? No le pregunten por qué, es que Dios te escogió, porque Dios tiene un propósito. Entonces entró a casa de Potifar, digo, yo estoy en casa extraña, pero no se apartará la ley de Dios de mi corazón, no se apartará la ley de Dios de mi vida, no se apartará la ley de Dios de mi mente. Aunque me hagan lo que hagan, no lo voy a olvidar. Y en el proceso vino la tentación, vino la mujer de Potifar. Entonces dice la Biblia, si usted lo busca, en la Biblia dice que ella persistía diciéndole, vente y duerme conmigo, vente y duerme conmigo, porque el diablo y el pecado y la carne no se cansan de tentarte. Él dice, vente y duerme conmigo. La mujer extraña no es solamente una mujer en adulterio. La droga dice, vente y duerme conmigo. Dice la mentira, vente y duerme conmigo. Dice el odio, vente y duerme conmigo. Dice el bochinche, vente y duerme conmigo. Dice, aleluya, el hombre extraño, vente y duerme conmigo. Dice la cena finita, vente y duerme conmigo. Vamos a poner las más pequeñeces. Dice, aleluya, el zapato alto. Le voy a decir para los que quieren, las que quieren engancharse en taco, le voy a decir algo que se lo dije a mi pastor, lo voy a testificar. Si usted se pone un zapato alto de desobediente, usted sabe lo que le va a pasar. Le va a dar un calambre eterno que no va a poder ni dormir. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo no le servía a Dios, yo me los ponía, y ahora estoy sufriendo, que está mi esposo después de Dios de testigo de unos calambres. Y un hermano que yo le dije, caso, yo no pude ni dormir toda la noche con un calambre diabólico. Entonces a veces buscamos el fuerte para nosotros mismos. A veces buscamos que Dios nos azote las nalgas bien dadas. Y eso lo dice la Biblia. Eso lo dice en Isaías capítulo 8, versículo 4. Búscalo. Y sabes que estamos provocando a Dios. Que fue y Dios me da 4 sobrazos mientras nos sentamos en el alma. Porque no queremos entender la palabra del Señor. Esto es sin miedo. Que pasamos la disciplina, después cumplo la disciplina ahí, aleluyando como lo hago todos los días. Y amándolo más cada día. En el nombre de Jesús. ¿Verdad? Entonces, cuando la tentación vino, entre 15 y 20 minutos, yo tengo que confesar un minuto. Párate aquí. Entonces se paró la mujer de Potifar. Duerme conmigo. Vente. Vámonos. Entonces en aquel tiempo era un cuerpo presente. ¿Qué quiere decir eso? Que el espíritu de Jezabel es mutable. El espíritu de Jezabel es un espíritu que habita en todas las generaciones. Y si tú buscas la Biblia, en cada palabra está el espíritu de Jezabel que seduce a los hombres y las mujeres de Dios. Eso habla en el libro de Apocalipsis. Entonces está Potifar y viene en medio del proceso, en medio del sufrimiento, en medio de la debilidad, cuando no hay deseo de orar, cuando no hay deseo de buscar presencia, entonces que aparece la mujer de Potifar. Cuando tus sentimientos están heridos, aparece la mujer de Potifar y te dice, vente conmigo, y te empuja y se hace de tus ropas, se pega como una lapa y no hay quien la suelte. Pero tú sabes que cuando comenzamos a meditar en la palabra, dice, meditarás en el libro de esta ley de día y de noche, para que todo lo que hagas te salga bien y te prospere. Entonces José fue tentado, porque nadie me puede decir que no, porque como hombre fue tentado. Y las mujeres de Egipto eran una mujer de lindo aspecto y bonita apariencia, dice la Biblia. Aleluya, que la cananea tiende a tener culpa. Entonces el pecado tiene culpa. El pecado tiene culpa, porque Dios es recto, Dios es derecho, Dios es vertical. Entonces el pecado, venga, muerde conmigo. Tú sabes lo que hizo él. Se
quitó la ropa, se la dejó en sus manos, gracias a Michelle, y salió huyendo. ¿Sabes por qué? Porque había una cosa que lo llevaba con él, y era, dice la Biblia, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Para resistir al diablo hay que someterse a Dios. Entonces queremos venir a pelear una batalla contra la mujer de Potifar, contra tu tentación, cuando no queremos meternos a Dios, no queremos someternos ante el Dios de los cielos, no queremos doblarnos, no queremos postrarnos, no queremos tomar forma de arco para que el pacto entonces brille el cielo, Dios se acuerde y tenga misericordia y te saque de ese lugar. Entonces resistir al diablo. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6, fortaleceos en el poder de su fuerza. No dice fortalecer en el poder mío, no dice hazlo con tu fuerza, no, fortaleceo en el poder, porque el poder, la fuerza está en el poder de Dios. El poder de Dios es lo que te da la fuerza, por eso dice que Él es mi fortaleza. Entonces yo creo que José dijo, no, yo estoy débil, estoy en el proceso, estoy yendo un poco más allá, estoy sufriendo cambios, estoy siendo cambiado de lugar, pero mis raíces tienen que ser las mismas, mis fundamentos tienen que ser los mismos. Y yo me imagino que José clamó al cielo y se acordó, porque dijo, no como cosa tal yo hiciere, pecaría. Él no contra Dios, él no dijo contra Potifar, él no dijo contra Egipto, él no le importó ni Potifar ni Egipto, él pensó en su Dios, en el Dios de sus padres. Entonces salió corriendo. Un poquito de agua. Y cuando se lo viendo, entró en otro proceso, que fue en la cárcel. En la cárcel tú no tienes derecho a nada. En la cárcel no te puedes mover. En la cárcel tú tienes que correr con las directrices que te dan uno que es mayor que tú. Pero en la cárcel dice la palabra que Jehová aún en la cárcel estaba con José. Aún en el proceso adentro de la cárcel estaba con José. Y comenzaron los hombres a tener unos sueños, el copero y el panadero del faraón. Entonces Dios comenzó a desarrollar el don que había sembrado al principio de la historia en José. Quiero decir que hay veces que hay dones que no se manifiestan hasta que después tú estés pasando en el proceso. Muchos dones no son manifestados hasta que tú entiendas que tiene que haber un cambio. Muchos dones no son manifestados hasta que tú entiendas que tienes que ir más allá. Muchos dones no son manifestados hasta que tú no comiences a caminar y a salirte del estado primero y comiences a caminar en la visión de Dios y comiences a caminar conforme a la Biblia. Entonces los dones que están en ti van a ser comenzando a dar fruto, a ser manifiestos, porque dice la palabra de Dios, no sea manifiesto, sino le comienza a dar fruto, porque manifiestas son las obras de la carne. Y en aquella cárcel, lo que fue burla para muchos en aquel tiempo al principio, Dios lo estaba haciendo, porque no era un sueño, era una realidad. Aquel sueño que le dio a José y sus hermanos comenzaron a burlarse de él, que aquel tiempo era insignificante, que se burlaron, que hasta su padre no entendió y le dijo, nosotros tus padres haremos de postrarnos ante ti. Cuando le dio el otro sueño, si usted lee la palabra, él lo va a entender. Pero fue en la cárcel, fue en el proceso, fue en la metamorfosis que Dios le dio la revelación de aquellos hombres. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Dios estaba abriendo camino, porque a veces que Dios pone situaciones en la vida del hombre que a veces tú no entiendes y pone personas que tú dices, porque yo tengo que hacer esto con estos esclavos que no son de mi tierra, con esta gente que no son mi gente, porque estoy metido aquí, yo no he hecho nada. ¿En qué pecado, Señor? Porque estoy en este proceso, simplemente porque Dios se antojó de ti, simplemente porque Dios te marcó desde el principio.
principio, simplemente porque Dios hizo pacto contigo, simplemente porque la sangre del Cordero te cubre. Entonces Dios te elige como líder, Dios te elige con un propósito de tu ser algo para Dios. Pero antes de que eso pase, tienes que pasar por una metamorfosis, tienes que pasar un sufrimiento, tienes que pasar un proceso que no gusta, un proceso que duele. Entonces José, en su dolor, en su aflicción de que lo apartaron de su padre porque no tenía madre, que lo que le quedaba era aquel pobre viejito que lo enseñaba el temor de Dios. Entonces eso le dolía a él, haber dejado a su hijo, a su hermano menor, su hermano menor lo guardaba y era como su mejor amigo. Entonces lo dejó de ver. Es como si apartaran ese niño de uno de estos niños que son grandes, de ese bebé que acaba de nacer. Entonces ese dolor está ahí presente. Dentro de ese dolor Dios quería hacer grandes cosas con José y le presentó una situación. Entonces la sabiduría de Dios comenzó a abrirse en su cabeza. Entonces donde ciencia comenzó a manifestarse, porque Dios no deja caído a sus hijos. Dice: aunque te lleven a tierra de extraña, allí te exaltaré, porque los humildes Dios los exalta, mas los altivos los mira de lejos. Y aunque sus hermanos eran los altivos y estaban haciendo mal y por allá, ahí riéndose del mal que le habían hecho, Dios está diciéndome: espérate la torta que viene el otro round, y después vamos a hablar que si yo andaba con José o no andaba, porque hay mucha gente que no te cree porque en el momento no suceden las cosas que Dios te habla, no quieren caminar porque no sucede en el instante. Pero cuando viene la otra ronda, entonces vamos a ver quién es quién. Entonces allí le dio gracia, y esa gracia con esos hombres se cumplió tal y como interpretó los sueños. Entonces le dijo al copero: no te olvides de mí. Hace yo no sé cuántos años llegó al frente del faraón, porque el faraón tenía un sueño que nadie se lo podía interpretar. Entonces Dios te va a llevar, iglesia, a un lugar donde nadie pueda resolver el problema, donde llamen a todos los sabios, donde llamen a los más inteligentes, pero de los más vil y despreciados Dios levanta para avergonzar a los sabios. Entonces lo llevó a la tierra, frente a frente, de cara a cara al faraón. ¡Aleluya! Eso fue. Entonces llega allí José humildemente, tranquilo, con dolor, en el proceso, cambiando su aspecto, pero su base era la misma. Su creencia era la misma. Dios nos va a llevar a lugares diferentes. El empuje de esta casa es porque el diablo sabe. Y mientras yo oraba, yo decía: ¿qué pasa con la iglesia? Dios me dijo estas palabras: no esperes multitudes, porque la iglesia no se va a llenar. No esperes. ¿Tú sabes por qué? Porque es que yo quiero usar los que están aquí adentro. Es que yo quiero hacer con lo que me antojé de hacer con los que están aquí adentro. Dios nos va a usar a cada uno de nosotros mismos para traer las gavillas a esta casa. No espere que la gente se convierta y se queden, porque en los últimos tiempos nadie quiera servirle al Señor. Vamos a ser enviados a lugares dificultosos. Vamos a ser enviados a un lugar donde vamos a pasar el proceso. Allá vamos a llorar, pero tú sabes que va a llegar el momento que Dios nos va a dar la gracia. Ya Dios se va a manifestar los dones. Por eso es que tanta pelea en esta casa, porque hay muchos pastores juntos, porque están los pastores de los pastores de Abraham juntos. Es tiempo. Dios lo que está provocando esta iglesia es una metamorfosis. Dios lo que está provocando en esta iglesia es un cambio. Dios lo que está provocando en esta iglesia es brillo. Dios lo que está provocando en esta iglesia es gloria. Y de una manera u otra Dios lo va a hacer, porque nadie detiene la palabra de Dios, porque nadie detiene lo que está estipulado, porque esta casa la fundó Dios sobre la roca. Esta casa la fundió Cristo. Esta casa no la fundó el hombre. Y aunque haya muchos Rubénes, aunque haya
haya muchos Simeones, aunque haya muchos hacer, aunque haya Dan, aunque haya donde se sobredón de gente mala dentro de las congregaciones, porque tiene que pasar. El trigo tiene que ser probado por la cizaña. Porque qué bonito que todos fueran los trigos. Entonces, ¿dónde queda el sacrificio del Cordero? Entonces, ¿dónde mostramos el amor de Cristo? Entonces, como un enfermo, como Dios va a mostrar su gloria si nadie se enferma en la iglesia? Como Dios va a mostrar de que suple si nadie pasa hambre? Como Dios va a mostrar que Él es nuestro poderoso estandarte si nos pasamos por momentos difíciles? Y llegó aquel joven, ya tenía 30 años cuando llegó al frente de aquel faraón. ¿Usted sabe cuánto tiempo pasó? De 18 a 30. ¿Cuántos años pasaron? 12 años. Entonces queremos que la metamorfosis mía sea de un día para otro. Entonces por eso yo decía, yo llevo 9 años casi la senda antigua. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Hay momentos que toca hacer el plan de Dios, pero también Dios lo permitió porque yo tengo que despojarme de muchas cosas. Hay malas costumbres que traigo en mí del mundo que tienen que ser quitadas. Hay cosas que tienen que salir arrancadas. Yo no puedo seguir caminando con las mismas cosas de antes, sino que nos fuimos renovando. Dice la palabra que tenemos que renovar nuestro espíritu cada día, nuestra vida, transformado, pero no conformemos a las cosas de este mundo, sino transformados para conocer cuál es la voluntad de Dios. Llegó aquel que era joven, llegó como un hombre. Ya no llegó con 17 años, ya no llegó con una túnica que le quedaba grande, ya no llegó con una desorientación que no sabía lo que estaba haciendo. Porque cuando el papá le dijo, bendice que llame a aquellos que están allí, no tenía la malicia para pensar lo que los hermanos estaban maquinando, no era la misma capacidad. Por eso es que él se fue a lo loco por obedecer a su padre, porque hay momentos que nos dan directrices, pero tenemos que ser sabios. La palabra lo dice, como paloma pero astuto como serpiente. Entonces cuando no hay experiencia en el Señor y cuando no hay una experiencia en la vivencia, uno camina como desenfrenadamente, como un loco así. Entonces por eso fue, pero Dios lo permitió porque él tenía que entrar en el proceso. Cuando llegó enfrente del faraón, ya no llegó un muchachocito inexperto, llegó un muchacho maduro. Entonces pudo enfrentar la realidad del sueño. Entonces pudo decir, el plan de Dios no era un sueño, es una realidad. Entonces, aunque los hermanos no estaban alrededor de él, yo me imagino que José se gozaba y decía, tú eres mi Dios real, se está cumpliendo lo que tú me hablaste. Entonces empezó el faraón a hablarle y él comenzó a ver la gloria de Dios. Entonces pasó el proceso, porque para ver gloria hay que pasar el proceso de la metamorfosis. Cuando comenzamos a ver los dones proyectándose en nosotros, entonces entendemos que lo que Dios nos habló en un principio es lo que Él dijo. Aunque muchos quieran robarte el sueño, aunque muchos quieran quitarte el pacto, aunque muchos se quieran reír, aunque estén haciendo fiesta las naciones alrededor de esta iglesia, un día, ese día llegará, un día y está muy cercano, cuando Dios comience a cumplir el sueño que desde el principio habló, el sueño desde que habló en la 14, cuando dijo que esta iglesia iba a ser de, aleluya, ejemplo en Cleveland, en las naciones, que iba a llevar esta iglesia la palabra en todo el mundo, y no se está cumpliendo. Donde se ven nuestros videos en el YouTube, donde se ven, quien lo ven, toda la gente del mundo. Por eso que lo que el plan de Dios, que fue un sueño, que muchos de nosotros no estábamos cuando Dios habló, el día lo está reventando, porque entonces ya se está comenzando a cumplir. Porque mientras ya lo estaba haciendo fiesta y esta iglesia estaba en un proceso y tú y yo estábamos en un proceso que no entendíamos, entonces ahora es el tiempo de que Dios dice, el plan no es un sueño, es una realidad. Y le habló de la
vacas flacas de las gordas de allá. Dios, la sabiduría del, ay Dios mío, porque es que la sabiduría terrenal, diabólica y animal no procede del Padre de las luces, sino aquella que es pura y limpia, que procede de aquel del Padre de los espíritus. Y dice la Biblia que él comenzó a interpretar el sueño y comenzó a ver cosas que nadie le podía hablar, y él le dijo: esto es así, así, así. Pero una cosa que me gustó de José, ¿sabe cuál fue? Que interpretó el sueño con una sabiduría, pero con una humildad de corazón. No empezó a decir: tú tienes que ser esto, yo creo. Déjame decirte, pastor, que yo creo, pero no te estoy diciendo qué decir, pero yo creo que lo debe ser así. Pero tú sabes que esa gente son altivas cuando dicen: yo creo que no te estoy diciendo qué decir, te lo está diciendo. Pero cuando alguien dice y tú vas y dices: bueno, pastor, déjeme orar al Señor a ver qué Dios dice de esto. Yo no tengo nada que ver, yo no sé cómo hacerlo, pero lo voy a orar para que el Señor le dé directriz a usted. Entonces esa humildad usó José. Digo, estas son las vacas flacas y las vacas gordas. Y le habló con humildad. Y esto no le dijo la interpretación solamente, le dijo: esto es lo que tú tienes que hacer. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios revela algo, no solamente te revela el significado, Él te revela la solución a ese problema. Dios no es un Dios mediocre, Dios no es un Dios incompleto, Dios es un Dios completo, Dios es un Dios recto que todo te lo dice tal y como va a suceder. Y le dio ese privilegio. Le dijo: tú es aquel hombre que lo leí ahorita, que después de mí se sentará en el trono y señoreará toda la tierra. El Señor de la tierra. ¿Usted sabe por qué eso? Porque José andaba con las huellas de Cristo puestas. Entonces Dios le dijo a Josué que todo lo que pisara la planta, los pies será tuyo. Entonces dice: tú eres el Señor de la tierra. Cuando tú pises a Cristo, yo voy a pisar contigo. Yo te voy a dar sabiduría. Yo te voy a poner en gracia. Yo voy a avergonzar a aquellos que se burlaron. Entonces Dios le prometió algo y se lo cumplió. Ya estoy terminando. Cuando llegamos al capítulo 42, ¡Gloria a Dios! Poderoso Dios, Sí. aleluya. quiero leer una parte. Poderoso Jehová. ¡Vive! Grande Dios. Déjame ver dónde está. Dame un segundito. Él es real. ¡Gloria a Jehová! Está por aquí. Cuando llegó y le dio la sabiduría, comenzaron los tiempos de mucha riqueza. Y comenzó a José a ejercer, no se quedó con el sueño ni con la sabiduría sentado en la casa de Faraón, porque era el Señor de la tierra y hágame en todo. Él comenzó a trabajar, él comenzó a ejecutar el plan de Dios, porque José creía lo que Dios le hablaba y caminaba conforme al corazón de Dios. Entonces comenzó a ejecutar el plan de Dios. Pero cuando vinieron otra vez las vacas flacas, aleluya, entonces el sueño fue completo. Dice la palabra que esa hambre arropó tanto a Egipto y a las tierras adyacentes, las tierras que estaban alrededor, y entre eso estaba Canaán, donde estaban sus padres. Entonces lo que provocó Dios, esa sequía, esa escasez, provocó que aquellos que se habían burlado tenían que ir a buscar a Cristo. Aquellos que yo siento presencia de Dios, aquellos que se burlan de esta casa, van a llegar aquí buscando comida, van a llegar aquí buscando alimento, van a llegar aquí diciendo: danos de comer, estamos secos. Pero tú sabes lo que hizo José cuando vio a sus hermanos, le dolió en su corazón y quiso gritar, pero su corazón se compuso, pero le pidió a Dios firmeza y lo hizo pasar a ellos por un proceso también. Los hizo volver y venir, los acusó de ladrones, le hizo lo mismo que ellos le hicieron a él, la misma cosa, no que él pagó mal por mal, sino que los hizo sentir de la misma forma que él se sintió
Por eso es que muchas veces cuando alguien hace algo mal en la iglesia, Dios dice, apártate de él. No es para que lo atropelle, no es por de maldad, es para que esa persona siente en su corazón y eso lo haya reconocido y no lo haga más. Y no lo haga más. Entonces cuando llegan allá, pero antes que ellos llegaran allá, yo le voy a decir, usted sabe que le quitaron la túnica, le quitaron todo. Cuando él interpretó el sueño, el faraón le dio una túnica, un manto de lino finísimo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y le puso un anillo. Un anillo que decía la autoridad. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que a veces Dios permite que en el camino te arranquen algo que te gusta, algo que tipifica para ti grande. A veces Dios permite que en el camino te arranquen cosas que son significativas para ti. A lo mejor una túnica no era de mucho valor para aquel tiempo o para este tiempo, pero bajo José tipificaba el amor, la cobertura de aquel padre terrenal. Entonces él sufrió todas esas cosas, pero cuando Dios llegó del faraón, llegó su recompensa. Por eso es que nosotros tenemos que mirar al Cordero. Por eso es que a Cristo, cuando lo burlaron y le quitaron la túnica, lo desnudaron, y su túnica era de una sola pieza, su túnica era de una sola costura. Y aunque a Cristo le quisieron quitar la túnica, él dijo, yo voy a pasar por la metamorfosis, yo voy a pasar por el proceso, pero Dios se va a glorificar en mí. Pero el sueño que ustedes vieron no era un sueño. Cuando me claven en la cruz del Calvario y yo resucite y venga nuevamente, entonces sabrá que el plan de Dios no era un sueño, como nos dicen a nosotros. Ustedes están soñando, ustedes están mintiendo, Cristo no viene. Entonces cuando vengan las trompetas, entonces sabrán que el sueño es una realidad. Y le pusieron una túnica de lino finísimo, que para ese tiempo era algo costoso. Le pusieron un anillo que se llama la autoridad, diciendo, Dios, te pongo mi cobertura, ya no como cualquier cosa, sino te pongo vestiduras de rey, te pongo vestiduras reales, que dice azul royal. Dice autoridad, sacerdocio, mandamiento. Entonces lo que Dios está diciendo, lo que te estoy poniendo es algo en tus manos, algo valioso. Dios dijo, si tú buscas en esos capítulo 28 que habla de la vestidura sacerdotal, el sumo sacerdote llevaba las 12 piedras en su pectoral y todas eran de colores distintos, queriendo decir Dios que cada vez que el sacerdote se presenta ante Dios, está presentando el pacto en su corazón. Mira este pueblo que ha hecho pacto contigo, yo soy la señal de este pacto. Entonces cuando le pusieron esa túnica, Dios dijo, tú pasaste el proceso, tú te dejaste quitar lo que a ti te gustaba, tú te dejaste quitar lo que tanto te dolía, pero ahora yo te voy a recompensar. Entonces Dios lo recompensó doble. Dios le recompensó con su posición, le dio una esposa y unos hijos. Entonces también le permitió que aquellos que se burlaran se postraran, porque dice la Biblia que los hermanos de José se postraron rostro en tierra. Entonces aquel sueño de los 11 manojos que él había tenido, que se postraban ante él, se cumplieron. Aún su padre se tuvo que postrar. ¿Sabes por qué? Porque esto no se trata de parentesco, esto no se trata de madre ni de padre, esto se trata de una vida fiel ante Dios, esto se trata de una fidelidad, de una cosa, de una religión, sino de una relación con Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, Dios cumple el sueño que te dio. Dios hace y ya dice, cuando Dios dice y habla por tu boca, se tiene que cumplir. Y así quedaron humillados los hermanos de José a Dios, que le dio la sabiduría. Y entonces por ahí sigue la historia, usted siga leyendo, la que está buenísima, para que entiendan que el sueño del plan de Dios para esta casa, para ti, para mí, no es un sueño, es una realidad. Se acabó. Si la
dañado es palabra de hombre. Y Dios coge y me azota bien duro. Usted, ¡Vive! si se gozó la gloria de Dios, de nuevo abrazo, Padre Dios, y si se quiere seguir gozando, simple. Esto, hermana, más tiene que hacer. ¡Vive! Abra la Biblia. Separe tiempo para Dios. No estamos en tiempo de estar jugando a la casa de Dios. Mira, escucha lo que voy a decir. Dios tiene un pacto con esta casa. Y aunque quede uno, Dios lo va a cumplir. Sí, Señor. Sea yo, sea tú, sea el pastor, la pastora, solo sean los asistentes, los pastores asociados, Dios va a cumplir. Nadie va a detener la visión de Dios. Cuando Dios muestra un plan, Sí, amén. nadie, ni el diablo, si el diablo tuviera el madre, la madre del diablo estuviera, iba a parar el plan de Dios. ¡Vive! Aleluya. Y eso, Abarca madre. nadie, ninguna simiente. Y si usted se sale del plan de Dios, Dios te quita la cuna y que se le engancha a otro. ¡Vive! Y si tú no quieres, Dios coge el arco, te lo quita y se lo da a otro. Pero alguien va a cumplir el propósito en la casa del Señor. Alguien va a andar con el Espíritu del Nazareno y lo va a hacer. Alguien se va a atrever, porque esto no es de cobarde, esto es de valiente. Porque el reino de Dios se vuelve violento y solamente los violentos lo arrebatarán. Olvídate que se está poniendo la iglesia sola. Olvídate, vamos a ver cuál es tu plan conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Muéstrame el sueño. Ayúdame a caminar. Señor, cuando me metas en el proceso, ayúdame a aguantar la metamorfosis porque no es fácil. Ayúdame a aguantar las tentaciones que vienen en medio de los cambios. Ayúdame a creer en lo que he aprendido desde el principio. Guarda mi fundamento. Dame firmeza, que los pies no se muevan ni a diestra ni a siniestra. Ayúdame a meditar en tu palabra, Dios. Eso es lo que te va a hacer caminar. Meditar. Cuando uno le cree a Dios, uno camina. Y con que tú no quieras caminar, Dios va a provocar a alguien que te empuje. Alguien como Judá, que la alabanza te empuje adentro de la cisterna. Pero también va a provocar a alguien como Rubén, que te saque de la cisterna. Alguien que te venda a los madianitas. A veces el plan de Dios no lo entendemos. No entendemos el plan de Dios. Yo lo que quiero decir que en este año nuevo, que ya hace rato que entró, Bueno, Dios. Aleluya. entremos en este año Eso es. en la visión de Dios. Desde lo que pasó, bórralo. Mira, ahora mismo Dios, sí. Por eso está nueva. Un año nuevo, una lista nueva. Ahora procuremos que de hoy en adelante hagamos las cosas con rectitud. Usted sabe lo que Dios me habló. Dios va a comenzar a hacer aquí milagros, aquí adentro, aquí. Aquí. A platificar muelas. Aquí Dios me lo habló, me dijo que los mensajes, en mis mensajes a través de mi siervo voy a comenzar a platificar muelas. Dios me habló de platificaciones de muelas. Dios me habló de enderezamiento de columnas vertebrales. Dios me habló de enderezamiento de caderas. Dios me habló de que la esterilidad se va. Dios me habló que los demonios se van, que lo que oprime en tu vida se va. Dios va a comenzar a hacer aquí cosas dentro de esta iglesia grande, que cuando tú digas, ay Dios mío, como le pasó a la madre, yo no sabía que Dios no había planificado una boda, que Dios no te lo va a decir. Tú tienes que creer para que Dios lo haga. Entonces esa gloria no puedes quedarte con ella en la boca, trancada en tu corazón. Tú tienes que comenzar a hablar lo que Dios hizo con tu vida. Ahí es tiempo de sacudirse y olvidarse lo que te quitaron en el camino y comenzar a ver el sueño de Dios. Comienza a soñar con Dios. No hacen los que tienen un sueño eterno, no los que se quedan en el sueño simplemente, sino soñando pero cumpliendo el propósito, proponiéndote el sueño de Dios, no sentándote a esperar que el sueño transcorra, no, sino proponerte que Dios cumple ese sueño en ti. De ti depende que el plan en tu vida, no en Dios, en tu vida, en mi vida, se detenga. Porque el plan y el sueño de Dios, ni tú, ni yo, ni el diablo, ni los demonios, ni ejército ninguno lo va a detener. Porque Cristo está a la puerta y Él va a venir
morir algún día. Y yo quiero mi piedrecita en mi mano con mi nombre. Así, iglesia, este mensaje me lo dio el Señor para ustedes. La gloria, un aplauso al Padre del Espíritu Santo. Este mensaje es un mensaje para sacudir el alma. Mire que son pocos los mensajes que Dios me da así. Dios me da mensajes a mí de o te arregla o te lleva el diablo. Y el Señor, este mensaje, yo me sorprendí. Pero ¿sabe por qué? Que aquí todavía está el pacto. Porque el diablo lo que quiere es sacar a cada uno de nosotros de este lugar. El diablo lo que busca es lo más mínimo. Si te corrigen, déjate corregir. Porque la corrección trae frutos buenos. Aunque duela, no escuche la voz del diablo que dice, ay, por mí lo dicen, siempre están hablando de mí, o eso lo dicen por mí, o me menosprecian. Tienes que pasar por el menosprecio. Tenemos que pasar por el momento que no todo el tiempo van a estar apegados de los pastores. No todo el tiempo los pastores te van a dar palmadas. Va a haber momentos que van a sacar el callado, no, la vara, la gordita, y te va a soltar duro, no te va a gustar. Queremos que todo el tiempo pegados lo voy a decir, de la teta del pastor. Hay que destetarnos. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Lea Biblia. Dice que cuando Samuel fue llevado al templo fue cuando lo destetaron. Entonces yo estoy hablando palabras José aquí, no lea la Biblia. Lea la Biblia. Solo dice la Biblia. Entonces queremos estar todo el tiempo pegados, pastor, y cuando yo voy a decir, Señor, revélame. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Pues llega el momento que el pastor sacude, como explicaba el hermano Chiqui en su predicación, que nos van a subir a lo alto, y de allá nos van a zumbar. Y eso da miedo. Pero saben que el águila nunca deja a sus crías solo, siempre está pendiente de ellos. Vamos a proponernos en el nombre de Jesús de nuevo esto: caminar, no correr. Escuche, no correr, caminar a paso firme, poquito a poco. Si descuidaste la oración, comienza 15 minutos, aunque sea 15 minutos lo que Dios te está pidiendo. Y esos 15 minutos procura añadirle 15 más. Porque Dios dice que unos están a 30, 60 y a 100. Pero la Biblia nos dice, vengo a buscar los que están a 100 nada más. Dios te da conforme a tu capacidad. Pero nosotros tenemos que anhelar subir un escalón más. No nos podemos quedar en 15 minutos. Creo que 15, 20, 25, hasta que podamos llegar a la estatura perfecta de Dios. Yo le bendiga, iglesia. Vamos a mirar nuestro rostro. Aleluya. A darle gracias al Señor. Perdón, hermano. Santo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por este mensaje tuyo. Te doy la gloria, mi Señor. Dios mío, te doy la gloria. Gracias, Señor. Grande Dios. Señor, gracias porque tuya es la gloria. Permítame, Dios mío, estar siempre como el arco iris, Señor, como el ángel, Dios del cielo, postrado ante ti. Señor, porque nosotros nada somos, no tenemos sabiduría ni tenemos don de ciencia, ni mucho menos tenemos la capacidad propia para, Dios mío, acumular tantas palabras en nuestras mentes, sino que tu Espíritu Santo lo hace en nosotros. Dios mío, mira este pueblo, yo he hablado conforme a lo que tú has dado a mi vida. Señor, no dejes caer ninguna de mis palabras, que son tus palabras, Dios mío. Cumple tus palabras al pie de la letra, Dios mío. No dejes en vergüenza, Dios mío, esta deudora de ti, Señor amado. Espíritu de Dios, mira esta iglesia en este nuevo año. Yo te pido que seas tú delante de esta iglesia, Espíritu de Dios, que seas tú metiéndole en el sueño, Dios mío, en el cumplimiento, que tú nos metes en la visión tuya, Dios mío. Yo ato los demonios, reprendo todo poder antagónico de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret, que viene a estorbar el sueño, que viene a arrancar
quitar la túnica, que quiere venir a quitar el pacto. Pero Señor, que la cobertura de tu sangre preciosa esté sobre vuestros corazones. Ayúdanos a resistir, Dios mío, en el momento del proceso. Ayúdanos a resistir la tentación, Espíritu de Dios. Fortalécenos con el poder de tu fuerza en el nombre de Jesús. Yo abro camino a esta iglesia en el nombre de Jesús. Yo me uno a la visión de este lugar en el nombre de Jesús. Yo me uno a los que quieren buscar tu presencia, Dios mío. Yo echo fuera los demonios. Señor, yo liberto las mentes en esta hora que están atadas. Yo liberto, Señor amado, si quedase algo en el corazón, yo lo arranco en el nombre de Jesús. Y pongo la semilla de tu sueño. Y pongo la semilla del deseo, de la oración, del ayuno, de la búsqueda de tu gloria, Dios mío. En tus manos yo deposito este pueblo porque es tuyo. Tú lo compraste a precio de sangre. Recibe la gloria, mi Señor. Recibe la gloria y la honra porque solamente tú lo mereces. Gracias por el privilegio que me permitiste de predicar tu palabra en este año entrando. Para mí fue un privilegio estar en el altar en un año que Él entró y otro que se fue. Este es el deleite de mi alma. Manténme, Dios mío, en tus caminos, Señor. Guárdame después de esta predicación y cuida mi alma. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. En tus manos depositamos nuestra vida. Señor, haz lo que tienes que hacer con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios esté con nosotros. Eso es lo mejor, eso es lo mejor. Pero usted merece algo más. Con una alabanza, déselo una alabanza. ¡Aleluya!